Invitamos a la doctora Iliana Rodríguez Mesa de la Barrera, que es especialista en medicina física y rehabilitación con una amplia experiencia clínica, docente y de investigación. Actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Medicina Física y Rehabilitación y es copropietaria del Centro de Rehabilitación Médica Panamá. Ha liderado equipos médicos, formando profesionales de la salud y ocupando cargos de directivos dentro de Sopamed y AMLAR. Su trayectoria destaca por el enfoque integral, interdisciplinario y humano de rehabilitación de los pacientes. Damos gracias a la doctora Iliana Rodríguez por el día de hoy la información que nos va a brindar. Bueno, decía que muchísimas gracias a la Sociedad Panameña de Erlendanlos por brindarme la oportunidad de compartir con ustedes una de mis condiciones favoritas y en la cual he tenido la dicha de aprender de ustedes eh, como parte de mi crecimiento profesional. Hoy hablaremos un poquito de la rehabilitación física y la funcionalidad en este grupo de poblacional. ¿Y por qué vamos a hablar de funcionalidad? Pues la meta no es una condición inherente a una patología del tejido conectivo, pero queremos tratar de lograr, no limitar y lograr la mayor cantidad de participación. ¿Y esto por qué se da? Porque sabemos que el paciente va a cursar con diferentes grados de dolor, diferentes grados de fatiga, inestabilidad, y que esto va a llevar como consecuencia la limitación a nivel de lo que es el desempeño escolar, trabajo, sueño o vida y que no se trata de que simplemente el paciente tenga cualquiera de estos síntomas y no haga nada, sino ver cómo puede ir adaptando su cuerpo, sus emociones al entorno para poder tener una vida plena. Entonces, poder caminar, escribir, estudiar, desempeñarse en la arista que requiera, ya que buscamos no rehabilitar la articulación, sino una vida. Esto nos lleva entonces a, pues rápidamente, algo que ustedes manejan perfectamente, y es el grupo de trastornos hereditarios del tejido conectivo, conocido como Ehlers-Danlos, en el cual sabemos que hay múltiples subtipos que estamos, pues como decía el doctor Sotillo, iniciando este mes, a la expectativa de qué otras cosas nos va a traer la nueva clasificaciones y criterios diagnósticos, pero tenemos que tomar en consideración que el tejido conectivo está en todo el cuerpo, afecta las articulaciones, la piel, los vasos, y que esto lleva a que en el caso del que más vamos a conversar en la noche de hoy, que es la parte hipermóvil, a lesiones potenciales repetidas, la fatiga y el dolor. Y esto es importante porque requiere de que hagamos una evaluación muy cuidadosa para poder de que solamente no nos concentremos en el que el paciente es más hipermóvil o más flexible, sino es cómo esto está afectando la vida del paciente y poder lograr metas funcionales para poder entonces que logre hacer todo con la mayor nivel de seguridad o adaptabilidad si esto es lo que requiere. Entonces, ¿cuáles son estas manifestaciones más frecuentes en el tipo hipermóvil que van a impactar la función? Pues hemos dicho de que el dolor persistente es uno de ellos y que este dolor tenemos que tomarlo en consideración de acuerdo a las características. Sabemos que las articulaciones, el tejido blando, llámese nervio, músculo, ligamento, tendón, cuando se lastiman, van a quejarse de cierta manera, versus cuando es el nervio o algunas áreas del sistema nervioso central que se van a quejar de otra manera. Y eso ahorita le pondré algunos ejemplos dentro de ello. Queremos tratar de preservar esa estabilidad articular, entendiéndose de que porque la persona logra llevar su articulación a un grado mayor de lo que es esperado, entonces está más predispuesto a que se salga de su posición o se subluxe, sufra de esguinces a repetición, donde el tejido ligamentoso, que es la estructura que va a permitir mantener la articulación en su cauce, pueda ceder y hasta romperse, y que puede dar la sensación de que simplemente el paciente se siente como flojo, no se siente que
está realmente orientado en el espacio, en el tiempo, en el lugar y que como que cuando va a poner la mano o el pie, de verdad no sabe si está pisando en el aire, en el piso, porque a veces no logra definir adecuadamente cuál es ese ambiente en donde está posturado. La fatiga, el desacondicionamiento que va de la mano porque aparece el dolor, aparece la sensación de inestabilidad, estoy fatigado y me quedo quieto. Entonces hace que tengan menos tolerancia al esfuerzo y que se dé el ciclo perpetuado de reposo más dolor me da y así sucesivamente. O simplemente lo que también puede llegar a causar es que tengo miedo, porque si me muevo y me duele, entonces mejor no me muevo. Entonces eso causa lo que llamamos como la kinesofobia o el temor a moverme por el temor a que vaya a presentar alguna recaída o alguna lesión adicional. Esto hace que entonces nos toque poder revisar cuáles son estas manifestaciones que el paciente está percibiendo o teniendo para poder entonces hacer un plan adecuado con objetivos funcionales de manera progresiva y que van de la mano de un buen nivel de educación. Vamos a ir por etapas. Hablemos de la infancia y la adolescencia. Entonces, no es el hecho de sobrediagnosticar o no diagnosticar o limitar. Sabemos que desde los 5 años comienza una especie de madurez biológica en donde el paciente infanto juvenil se va a caracterizar por ser más flexible de por sí. Entonces comienza uno a sospechar de que pudiera ser que este paciente esté cayendo dentro de una condición o un síndrome como lo que es el Erlendanus. Pero cuando vemos que llega hacia la adolescencia o va, vamos a decirlo, parte infantil, prejuvenil o ya la adolescencia como tal, y que estas características no se han ido, sino que se mantienen, y esto entonces se comienza a acompañar de otros síntomas, pues nos da con más facilidad el entrar en el diagnóstico. Pero de la mano ha pasado una serie de etapas. El niño empieza en la etapa escolar y comienza a tener fatiga a la hora de escribir, no puede copiar los planos y lo catalogan como, es que este niño es vago. No, o no quiere escribir, o puede ser que de repente no vea el tablero adecuadamente y lo tienen sentado en la última fila. Y los papás comienzan a preocuparse porque de repente ven que ciertas partes de su cuerpo eh, se mueven con mucho más facilidad. Recuerdo un joven que tendría como 10 a 12 años cuando lo conocí por primera vez y la mamá llegó porque tenía una bola debajo de la axila y ella estaba preocupada porque tenía la bola debajo de la axila. Pues simplemente lo que estaba pasando es que el joven le gustaba jugar béisbol y que cuando él hacía el movimiento, la cabeza del hueso del brazo o el húmero descendía y quedaba un poco más marcada dentro de la axila. Entonces la mamá no quería que él se moviera porque tenía miedo a que se iba a lastimar. Sin embargo, el joven no presentaba dolor, simplemente presentaba esa característica. Entonces eso nos lleva a la importancia de poder identificar lo que el paciente está presentando para entonces ser orientativos hacia el papá si es algo que tenemos que simplemente ir educando de cómo puede ir haciendo las cosas y promoviendo de manera segura este movimiento de manera progresiva. En el adulto queremos entonces es poder sostener los papeles que nos llevan dentro de ellos, poder ir a la universidad, poder lograr un trabajo, pero entendiéndose que cada una de estas conlleva a que tenemos que tener ciertas posiciones que puedan que nos requieran mayores cantidades de pausas, adaptaciones a la hora de poder hacer carga de peso que puede haberse acompañado o comienza a aparecer por estas alteraciones mecánicas o biomecánicas, mayor nivel de dolor,
alteraciones que pueden llevar hasta en el sueño o manera de poder lidiar simplemente con esta condición. La fatiga, pues que puede ser recurrente durante todo el tiempo, que nuevamente, en palabras de una de mis maestras, son niños y jóvenes que al inicio parecen desgarbados, parecen que el cuerpo va por un lado y su posición van por el otro, se mantienen con a la vista un nivel energético bajo y es porque lo tienen, su cuerpo tiene ese tono que los lleva a parecer que simplemente pues no pueden casi con su propio cuerpo. La familia y la vida diaria de cómo puede la pareja involucrarse o la mamá con los hijos con los papás o viceversa, si es ya algo que se ha identificado en las generaciones, y la importancia de poder llevar una vida activa, que hoy en día sabemos que es la importancia en todas nuestras poblaciones y condiciones de salud. Pero entonces eso de rehabilitación, lo escuchan y no están claros ni qué es la rehabilitación y mucho menos qué hace un médico oficial. Entonces, pues bueno, la Organización Mundial de la Salud nos define la rehabilitación como aquella actividad que nos lleva a un funcionamiento en un entorno que no nos vaya a limitar ni restringir para hacer una participación plena. Entonces, es el conjunto de intervenciones que vamos a llevar a cabo para optimizar el funcionamiento con miras a reducir un nivel de discapacidad. Entonces, rehabilitar no es más que construir esa capacidad para vivir mejor con una condición crónica. ¿Y qué tenemos que tomar en consideración? Pues en el marco de tratar de hablar un lenguaje común, hablamos de la clasificación internacional de funcionalidad que nos da diferentes aspectos de lo que la persona es. Somos una función corporal y en este caso la función corporal está con una limitación porque tiene una alteración en su tejido conectivo. Eso nos hace que no podamos de repente eh, con facilidad o estamos limitados para hacer actividades que pueden ser rutinarias, bañarse, vestirse, peinarse, hasta escribir. Lo que eso nos lleva a nivel social es una restricción en la participación, haciendo que entonces no podamos de repente participar de manera adecuada en actividades sociales, recreativas o de trabajo y que dentro de este entorno social pues podemos tener limitaciones en la accesibilidad y como toda persona con discapacidad no verse que pueda disfrutar plenamente de esta condición. Y eso sin menospreciar y sin olvidarnos que las metas personales del individuo deben ser el centro de nuestros programas al momento de construir estos objetivos. Por ende, el médico rehabilitador coordina estas funciones a través de un equipo. Solo no somos nada, en equipo somos todo. Y él va a diseñar un plan funcional que va a llevar a cabo de manera progresiva y de manera interdisciplinaria. Y esto va a incluir valorar el dolor, cómo está la fuerza muscular, el nivel de fatiga y si ese nivel de fatiga fue afectado adicionalmente por un compromiso metabólico, cuál es la tolerancia que tiene al esfuerzo que tiene, que puede realizar, cuáles son aquellas limitaciones que tiene y algo que velo yo mucho es por la parte participativa, la idea de que el individuo no se quede en el salón de clases sin poder salir al recreo, que pueda ir al cine, que en la edad adolescente vaya a sus 15 años, si necesita poder usar algún zapato que no sea solamente una zapatilla, poder hacerlo con seguridad y dentro de otras condiciones. Pero tienen que ser metas realistas. No podemos esperar de que todos puedan hacer todo desde el inicio, pero trataremos de llevarlo lo más cercano a que sea considerado dentro del marco de la normalidad. Eso incluye el autocuidado, su participación escolar, llegar al trabajo, ejercicio, el sueño y que a través de este equipo que les mencioné logremos que se pueda dar la mejor atención a través de un enfoque biopsicosocial, evitando que no se mueva por el miedo
o que se le exija demasiado sin tener algún tipo de control. Por lo cual entonces el médico rehabilitador ve todas las condiciones neuromusculoesqueléticas y lidera este plan centrado en la persona. Pues dentro de los principios, específicamente en el Island Danlos, tenemos cuatro categorías grandes que tenemos que tomar en consideración. Y es estabilidad antes que pensar en solamente flexibilidad. ¿Y por qué? Porque pues ya la flexibilidad o la hipermovilidad es inherente a la condición, pero necesitamos poder controlar intensidades, progresar de manera eh, paulatino, progresiva, para poder que no exijamos más de lo que el cuerpo está capaz de hacer en una primera instancia. Entonces, ahí viene técnica para poder luego ir agregando la parte de carga, por lo cual entonces vamos primero a tener estabilidad, progresar, para entonces a través de la educación buscar quitar ese miedo y mejorar aquella función antes de pensar de que sea perfecta, de que simplemente sea más segura. Cuando pensamos en la parte educativa, tenemos que tener en consideración que hay rangos seguros que nosotros tenemos y que están descritos para poder hacer las funciones. Entendemos que la persona hipermóvil puede ir más allá de ello. Sin embargo, no porque pueda ir más allá siempre es más seguro. Y un ejemplo clásico es eh, los jóvenes atletas que por su flexibilidad los lleva a poder hacer eh, ciertos gestos deportivos que para otros no fuera tan fáciles. Entonces los incorporan desde edades mucho más tempranas y no siempre hacen la tarea de poder asegurar que esa articulación esté suficientemente protegida para poder hacer la actividad con facilidad. Entonces eso lleva a posibilidades de una sobrecarga, lo cual entonces se traduce en mayor dolor, mayor fatiga o inestabilidad. Tenemos que también tomar en consideración que hay que hacer a veces adaptaciones. Hablaba de el niño que le decía que es flojo y que simplemente a lo mejor necesita es poder tener un lapicero con un agarre adaptado o que sea más grueso, en el cual nuestro equipo de terapia ocupacional, pues que son los que expertos en poder orientar dentro de eso, pueden hacer las indicaciones para poder hacer esas adecuaciones y poder lograr que una tarea sencilla, en vez de convertirse en una frustrante, lo pueda hacer de una manera más simple. En el caso del adulto que ya esté laborando o en aquel que está haciendo ciertas actividades recreativas, como tejer, porque es lo que le gusta hacer, entonces las pausas activas que ayudan entonces a hacer la dosificación de carga y algo de descanso. No podemos olvidarnos que parte de ese autocuidado también es tener sueños reparadores y que porque yo puedo ser más hipermóvil, entonces tengo que mostrarle a todo el mundo y de manera repetitiva, muéstrame cómo puedes hacer esto y muéstrame cómo puedes hacer esto. Y el niño, por la gracia y por a veces querer caer bien con todos, pues sigue mostrando eso y eso puede hacer que sea un potencial microtraumas repetitivos y que entonces eso los lleve a dolores adicionales en el tiempo. Esto hace que entonces que esa educación a través de el equipo y la información que se le esté brindando se haga de una manera segura, transmitiendo todos la misma información entre nosotros y a través de o educando también al padre. Entonces, ¿qué es un ejercicio terapéutico? Pues un ejercicio terapéutico no es más que aquel que busca mejorar una función. Y en este caso lo vamos a hacer tratando de dosificar a través de técnicas específicas para poder lograr la mejor calidad del movimiento. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues hay una mnemotecnia que podemos considerar el ABCD
donde no las letras corresponden necesariamente con lo que voy a mencionar, sino nada más recordar que son cuatro pilares, donde el control motor es esa ejecución con una intención para que el movimiento se haga de la manera mejor alineada y más segura. El segundo punto es empezar con fortalecimientos progresivos, o sea, podemos estar con una carga inicial que simplemente quiere decir que puede ser mi propio peso corporal o apenas logro el movimiento inicial, recordando la técnica y aumentando de manera progresiva. La propiocepción y el equilibrio que hay algo de controversia en el que si realmente esa propiocepción puede ser reeducada de manera efectiva, ya que parte de los receptores que están en el tejido, que justamente está afectado con la parte del colágeno, si realmente van a responder de manera adecuada. Y esta propiocepción era lo que le mencionaba más temprano, es poder orientarme espacialmente en el movimiento que voy a hacer y que va de la mano de poder hacer un equilibrio adecuado. Pero dentro de las últimas revisiones que se han hecho, sí han podido determinar que la intervención de este tipo de ejercicios, incluyendo equilibrio y propiocepción para mejorar esa conciencia articular, son más efectivas para evitar recurrencias en el futuro de lesiones en las articulaciones que ya se hayan podido ver afectadas. Y no hay que olvidar que el acondicionamiento aeróbico pues es una parte fundamental para mejorar la calidad del corazón, los pulmones. Entonces, a través de actividades como caminata, bicicleta, una de mis favoritas y también porque nos pone menos impacto sobre las articulaciones es el uso del agua, que deben entonces en cualquiera de estas ser igual de manera en intervalos suaves y progresivos, por lo cual se convierten en los pilares de los programas que vamos a diseñar. Pero, ¿qué nos dice la evidencia clínica sobre estos programas? Pues han hecho estudios y este estudio hecho por un grupo de científicos donde lo lideraba Hakimi en el 2023 llevó a cabo un estudio donde dijo, ok, en 9 semanas vamos a ver cómo podemos, haciendo programas de rehabilitación a manera ambulatoria, logramos que los pacientes mejoren ciertas características. ¿Y cuáles fueron lo que se dieron cuenta? Pues primero que mejoró la capacidad funcional del paciente, mejoró el equilibrio con los ojos cerrados, mejoró la fatiga y mejoró la calidad de vida. Y que cuando estos los volvieron a llamar o darle seguimiento a los 6 meses, se lograba que todos estos beneficios se mantuvieran. Inclusive se habían dado cuenta que otras características que no fueron vistas inicialmente también habían mejorado, como la parte emocional y la capacidad ventilatoria de los pacientes. ¿Y cómo lo llevaron a cabo? Pues bueno, hicieron un equipo interdisciplinario, en este caso incluyeron terapia ocupacional, terapia física, hicieron varias actividades donde lograban mejorar la fuerza muscular, lograban hacer ejercicios de coordinación, balance y propiocepción a través de diferentes talleres. Y estos talleres entonces permitían que cada uno de ellos se involucrara y fue que pudieron entonces determinar que estas características fueron de manera satisfactoria y permanecían en el tiempo. Entonces, ¿qué nos dice? Pues bueno, hacer programas que puedan incluir diferentes dimensiones de una manera dosificada y supervisada tiene un valor importante en el tratamiento a la hora de mejorar una condición física en un paciente que ya tenga una limitación, como en el caso de nuestros pacientes con Erlenmeyer. Pero hay veces que se nos olvida algo tan sencillo como el respirar y que la respiración puede verse afectada y que esto puede darnos una limitación. Entonces, características como la falta de aire, la tos,
pacientes que pueden tener condiciones de que los pulmones son reactivos con factores alérgicos más altos o incluso con asma, tienen una menor tolerancia al ejercicio, se fatigan con más facilidad y esto los lleva entonces a presentar dolor, ansiedad, miedo al moverse y por supuesto entonces si no se mueven se desacondicionan. Entonces, esto, ¿en qué se traduce? En el que tenemos que tomar la consideración de que si hay pacientes presentando este tipo de sintomatología, tenemos que entonces ver cómo podemos llevarlos a que puedan mejorar el nivel de actividad física a través de programas que van a ser diseñados a mejorar esa capacidad aeróbica y que en estos están incluidos el subtipo que puede cursar con disautonomía, donde no le vamos a exigir el máximo nivel ni cambios bruscos dentro de ellos, sino que simplemente vamos a empezar de manera muy paulatina y a la mano de la terapia respiratoria para poder entonces llevar a cabo eh, el programa de acondicionamiento aeróbico. Entonces haríamos quizás programas de terapia respiratoria y a la par vamos entonces empezando un mayor movimiento a través de la parte de terapia física. ¿Qué debemos evitar? Pues bueno, definitivamente el decirle al paciente, quédese quieto, puede inicialmente pensarse que es una buena intención, pero hemos visto que tampoco quedarnos quietos puede ser una respuesta porque se perpetúa el ciclo. Entonces debemos evitar reposos absolutos prolongados. El que ha sido paciente mío me conoce, sabe que yo rápidamente pongo al paciente a moverse de alguna manera. Los que son más hiperactivos ya lo exigen, pero siempre tratando de pautar en la medida que sea seguro para el paciente. Los ejercicios intensos sin técnicas no deben ser utilizados. El uso de órtesis, y esto incluye tobilleras, rodilleras, muñequeras, siempre es una pregunta frecuente y es porque, no, es que me dijeron que debiera usar la rodillera o demás. Pues bueno, todas nuestras ayudas técnicas, que es el grupo grande donde podemos meter las órtesis, pues fueron creadas por un propósito y quizás en un inicio para dar un sentido de estabilidad pudieran ser beneficiosos. Pero si nosotros no le enseñamos al cuerpo que tiene la capacidad a través de la mejoría de la fuerza muscular alrededor de esa articulación a cómo puede cuidarse, entonces le estamos dando una falsa sensación de protección, lo cual entonces puede hacer que se traduzca en mayor nivel de lesión al momento que me la quito. Pues ya son flexibles, estiramientos agresivos en los que todavía mantienen el nivel de flexibilidad, no son necesarios. Pero la pregunta del millón es, entonces, ¿sí debo estirar? Sí, siempre hay que estirar porque es parte del protocolo de cómo podemos llevar un ejercicio seguro. Las progresiones van a ser de manera, valga la redundancia, paulatinas, no van a ser rápidas y no vamos a quedarnos en que, bueno, es flexible y no debemos hacer nada. Entonces debemos adaptar para proteger sin crear dependencias y evitar entonces así las recaídas. Regresando entonces a diferentes grupos poblacionales, ¿qué podemos pensar? Pues en nuestra población infanto-juvenil vamos a integrar el desarrollo del niño a través de entonces el colegio cuando ya lo esté y la familia. Y al inicio, pues va a ser a través del juego. No podemos esperar que el niño le tengamos una rigidez y una estructura si no le ponemos juegos. Entonces, muchas veces en la clínica, cuando lo estamos evaluando, pues lo dejamos libre, lo dejamos ver cómo él se moviliza y qué tal hace. Entonces, en el momento que es traducido eso a llevar algún tipo de rigor para lograr esa recuperación, lo tenemos que también hacer a través del juego, pero sí debe incluir ciertas características. Entonces, vamos a pararnos o vamos a movernos de tal manera. ¿Con qué objetivo? Bueno, con eso vamos a fortalecer.
vamos a trabajar un poco la coordinación y lo podemos hacer perfectamente ante actividades que parezcan divertidas, que no están siendo una estructura muy formal. También tenemos que orientar sobre el uso de las mochilas, sobre las adaptaciones en la escritura, el poder hacer pausas y una frecuente es la orientación al educador físico. Y aquí hay un poquito de dificultad porque muchas veces nuestros eh, maestros o profesores quieren que el médico o el equipo de rehabilitación les dé las pautas de hasta dónde deben llegar. Pues bueno, perdón si hay algún educador aquí, pienso que es una responsabilidad compartida. Yo puedo instruir sobre cuáles son las cosas que deba el alumno evitar o hasta dónde pudiera llegar, pero el educador debe poder hacer la adecuación dentro del conocimiento de cómo maneja la materia de él. Entonces, por ponerles un ejemplo, si se le dice que debe evitar el sobreesfuerzo y le está poniendo 20 de tal repeticiones, pues a lo mejor 15 o 10 para este alumno puede ser la meta principal, mientras que los otros están mayor. O que si no puede correr en este momento, pero puede repicar la pelota y desde una posición segura incestar, pues puedes participar de la actividad con las adaptaciones. Pero no debería ser yo quien me meta a determinar cuál de esas actividades son las que específicamente el educador debe pautar dentro de su salón de clases. La familia, importante es dar la orientación de que ahora es, no, mejor que no se mueva, que se quede tranquilito. No es sobreproteger, es poder hacer las cosas de manera segura y si quiere explorar diferentes tipos de actividades, pues ver cómo lo puede llegar a lograr hacer. Les mencionaba al inicio sobre este joven que jugaba béisbol, pues a medida que fueron pasando los años, creció a jugar fútbol, entonces la mamá era preocupado por los tobillos y demás, pero bueno, mientras se fue llevando, se fue controlando cómo estaba la espalda, cómo estaban los tobillos y demás, el chico llegó a graduarse perfectamente, participar perfectamente de todas las actividades que quiso de una manera segura y sin otras lesiones que reportar. Entonces, se crece con confianza corporal y sin miedo al movimiento. ¿Cuáles son entonces en los adultos algunas metas funcionales que tenemos que tratar de tener en cuenta? Pues van a ser objetivos concretos, medibles y significativos. Entonces ponemos ejemplos de vamos a intentar caminar 10, 15, 20 minutos donde sentimos que estamos en un terreno seguro, sin mucha inestabilidad, tratar de que se pueda dormir de manera eh, continua, con un sueño reparador, tratar de hacer actividades que puedan ser lúdicas y también de interés para el paciente, evitar cargas de objetos excesivos, especialmente si ha habido quejas o hay presencias de escoliosis o problemas a nivel de columna, o si hay diferencias entre una pierna y otra que van apareciendo cuando aparecen estas alteraciones posturales. Y las estrategias, pues las que hemos venido hablando de una manera gradual, vamos a ir fortaleciendo, vamos a ir pautando, manejando ese nivel de energía, haciéndolo con técnicas seguras, protegiendo las articulaciones y si hay miedos involucrados o dolores, debemos apoyarnos con el equipo interdisciplinario, en este caso la parte de salud mental. Eso nos lleva entonces a hablar sobre este equipo interdisciplinario, pues ya les he hablado sobre el papel, en este caso lo que es el papel mío, que es el fisiatra, que va a coordinar y ver cuáles son estos planes funcionales o metas funcionales para el individuo, pero necesitamos tener una comunicación clara, por lo cual en los casos donde hay, como es en la institución donde yo laboro, donde trabajamos un equipo o incluso en mi clínica privada que trabajamos de una manera más integral, es una comunicación donde cada uno desempeña el rol para el cual ha sido preparado, pero podemos conversar
sobre ello, tratando de llevar a cabo mensajes que no sean contradictorios y así manteniendo la mejor adherencia. Entonces, el fisioterapeuta trabaja con la parte más global de ese acondicionamiento físico, de ese trabajo motor grueso. El terapeuta ocupacional viene a afinar para poder de que en cada una de las participaciones del día a día logre desempeñarlo de la mejor manera. El psicólogo para manejar esa parte del dolor y la ansiedad al movimiento. Y por supuesto, el equipo de genética, cardiología, oftalmología, para poder, si no tenemos el diagnóstico claro, definírnoslo y dentro de ellos manejar cualquiera otra condición que vaya de la mano. Y no podemos dejar por fuera a nuestros trabajadores sociales, ortesistas, enfermería, nutrición y otras áreas terapéuticas que no en todos los pacientes van a jugar un papel grande, pero que sí nos van a ayudar para poder tener un paciente que sea integral en su atención. Entonces, ¿qué es moverse con seguridad? Pues menos miedo, más control, más participación, donde si aparece una sensación de falta de aire, pierdo el conocimiento o un dolor, yo pueda entonces buscar una evaluación médica de manera pertinente. Si tengo un, me doblé la muñeca, pero no se me movió de mi posición, o si veo que eso me está llevando a que ya no pueda ejercerlo, pues comunicarlo con el equipo, especialmente con la evaluación médica inicial. Si tengo pérdidas de fuerza o algún otro síntoma que me parece extraño que no ha estado ahí, un cosquilleo, un hormigueo, dolores de cabeza, o en los casos de pacientes que ya tienen el diagnóstico vasculares, si hay en la familia antecedentes de problemas vasculares grandes, reportarlos para tener eso en consideración. Entonces, rehabilitar es aprender a vivir con mayor seguridad dentro de la realidad corporal de este paciente. Entonces, de manera general, la meta va a ser clara: prevenir lesiones, reconocer cuáles son las complicaciones tempranas, sosteniendo la función a través de cada uno de estos momentos. Sabemos que nosotros por el momento no podemos revertir la condición, sino de que vamos a aprender a cómo manejarlo utilizando la educación en el grado que corresponde para entender la naturaleza hereditaria, genética, cómo yo me puedo autocuidar, cuáles son los signos de alarma que debo tener en consideración, intervenciones dirigidas a el área que esté más afectada, haciendo la prevención y el monitoreo frecuente de los diferentes áreas corporales que más frecuentes se pueden ver afectadas, como son el corazón, los ojos y la columna, siendo unos más que otros mayormente afectados. Porque tenemos también la consideración de que en el paciente hipermóvil, como sabemos que el tejido conectivo está en todas las articulaciones, puede verse sobrepuesto con algunos otros subtipos y aparecer condiciones que parecieran ser de otro subtipo, pero todavía siguen teniendo las características más de la hipermovilidad. Pero todo esto se centra en quién, se centra en el paciente y en la familia. Nosotros no podemos tener a un lado el que, es los objetivos del genetista, el objetivo de el médico general o del fisioterapeuta o del terapeuta ocupacional. O sea, todos aquí tenemos que jugar de la mano, recordando que la persona que debe estar en el medio o centrada de la atención es el paciente y la familia. ¿Qué más tenemos que tomar en consideración? Pues bueno, ¿cómo vamos a preservar, cómo vamos a proteger para poder que si no se ha dado ninguna, no se dé ningún tipo de lesión? Y si ya se ha dado, evitar que vuelvan a repetir y que sabemos que una vez ha habido una lesión, la aparición de los procesos de desgaste, inflamación y la consecuencia daño articular van a venir rápidamente, y esto pues va acompañado del dolor que ya el paciente ha ido presentando.
Se deben modificar las actividades, incorporar ejercicios que vayan a ser de bajo impacto. Debemos reducir la cantidad de deportes de contacto, pero ahorita me dirán, bueno, pero ella dijo hace un rato que puede hacer algo como fútbol. Cada paciente es un individuo, cada uno debemos verlo en el contexto de cuál es la condición y la realidad del paciente y si el paciente puede llevar a cabo la actividad, pues se hará de la mano del equipo para poder ver si podemos lograr que algunos de estos deportes se puedan llevar de una manera segura, entendiéndose que el riesgo siempre va a existir, el uso o no de las ayudas técnicas y que sí es importante y que lo mencionó la doctora hace un momento que habrán ciertos tipos de cirugías y subtipos dentro del los que habrán valores más altos de riesgo y que pues parte de las características es ese proceso de cicatrización, el cual también puede dejar no solamente la manera en que se ve el aspecto de la herida, sino puede ser también un punto persistente de dolor. Algunas consideraciones de dolor, fatiga y sueño, que pues si aparece un dolor agudo o de rápidamente porque pues se hizo un tipo de lesión, recordar tratar de manejarla rápidamente y protegerla. Por ahí tengo pacientes que por el nivel de confianza que ya me tienen, me llaman primero a mí antes de recurrir a otras personas porque pues ya no quieren pasar el trabajo de explicarle al otro colega todo lo que ha pasado. Pero la verdad es que el rehabilitador no maneja usualmente las lesiones en sus primeros momentos, usualmente lo maneja cuarto de urgencias o un ortopeda, pero si llegase a recurrir, pues tenemos la capacidad de que lo que es las lesiones del tejido blando que no requieran de un proceso de cirugía, podemos darle algún tipo de orientación. Lo que sí tenemos bastante conocimiento y somos expertos es en el manejo de ese dolor que puede ser agudo o ya el crónico que puede ser solamente de un punto o que puede haberse generalizado y esto se da porque cuando el dolor no se maneja de manera adecuada, más rápidamente progresa a que quede una memoria de este dolor y ya entonces la manera de interpretar el dolor cambia. Ese patrón ya se vuelve diferente a nivel cerebral, entonces toca poder manejarlo de otra manera. No podemos olvidarnos de nuestros pacientes que sufren de la mano de la disautonomía o de el POTS, en donde los cambios de posiciones bruscas, los extremos en temperaturas o en movimiento, pues pueden llevarlos a tener algún tipo de exacerbaciones de algunos de los síntomas y eso pues tenemos que ir entonces de la mano con el manejo con cardiología, principalmente para poder determinar hasta dónde está el grado de compromiso de estos pacientes. Y esto pues todo se puede traducir en que el paciente se mantenga con dolor por el desacondicionamiento, porque no duerme bien y así se perpetúa el ciclo. Entonces, validar el dolor es una parte importante, es un signo vital, igual que la presión, la frecuencia cardíaca, la temperatura, por lo cual el paciente que te dice, tengo dolor, y uno le pregunta cuál es la intensidad del dolor y cómo es ese dolor, tenemos que tomarlo en consideración y manejarlo para poder de que, a pesar de que no me aparezca nada en una imagen, pensando en que pudiera haber tenido una fractura, pero es solamente un esguince, el paciente tiene dolor, nosotros tenemos que poder tratarlo de acuerdo. Pues les mencioné que esa piel frágil, que la parte de la cicatrización, de las heridas, la posibilidad de aparecer más moretones o hematomas frecuentes, es una realidad, por lo cual en los niños en las primeras etapas podemos utilizar cualquiera de estas tipos de protecciones de piel para poder evitar que con más facilidad se lastimen, pero sabemos que más fácilmente uno pregunta, ¿y eso qué te pasó? Ah, yo no sé, pues simplemente me apareció, o sea que no tiene que ser ni siquiera de que se haya dado un golpe para que aparezca. Hay que tener precaución con algunos fármacos y esto es realidad para el paciente que tiene síndromes vasculares, como también
aquel que está utilizando algunos otros medicamentos. Y también en algunos estudios se ha determinado que se puede agregar el uso de algunos suplementaciones con vitamina C por el tema de la fragilidad cutánea, pero pues no diría de que vayan ahora a comenzar a tomar altas dosis de vitamina C como una de las ideas de la información que les he dado, porque no hay un criterio en términos a la dosificación y que ha sido aprobado de que es realidad algo adecuado para todos los pacientes con Erlendan. Los tejidos en la parte vascular o la parte cardiovascular, pues pueden ser un poco más frágiles en estos subtipos. Entonces, hacer las actividades de una manera más planificada y con procedimientos claros pueden ser más seguros a la hora de poder llevar a cabo una rehabilitación integral en estos subtipos. Entonces, estos subtipos llevan vigilancias especiales, ¿no? El cardiovascular, el vascular, el cifoescoliótico, donde todos pueden llevar de la mano riesgos a nivel de lo que son las cicatrizaciones, el tejido vascular, la piel, y que si aparecen pues alteraciones o cambios no esperados, sangrados o síntomas que progresen rápidamente, deben llevar a cabo una atención especial. Entonces, el mensaje aquí es que la rehabilitación debe conocer que existen otros subtipos, que no todo van a ser a nivel musculoesquelético y que eso va a ser importante para la atención. ¿Qué debo monitorear? Pues debo monitorear lo que les acabo de mencionar, eh, cualquier síntoma en alguno de estos tipos de condiciones, ya sean con las evaluaciones periódicas de los ojos, cardiovascular, la columna la puede llevar tanto el médico fisiatra como el ortopeda, y también el manejo de la densidad ósea. ¿Qué son urgencias? Pues ese sangrado inexplicable, repentino, especialmente la doctora acaba de darnos una charla sucinta pero importante del cuidado oral que a veces pues los menospreciamos dentro de la salud y que pues nos puede dar demasiada información y que debe ir de la mano de la atención del médico rehabilitador, especialmente en esta área de cabeza y cuello. Por lo cual entonces los umbrales del dolor en alguno de estos pacientes pueden con el tiempo ir cambiando y ser un poco más alto. Entonces hace que se haga todavía un poco más difícil el que el paciente te quiera a veces decir que está con dolor, porque en una frase que créanme que no me gusta repetir ni vivir por ella, pero que uno lo escucha con frecuencia, es vivo con ese dolor. Yo no considero que eso es algo que nosotros debemos considerar real a pesar de serlo. ¿Y por qué la ironía en el comentario? Porque a pesar de que sí va a haber un grado de dolor, no debemos de vivir con él, debemos vivir a pesar de tenerlo. Entonces se cambia la perspectiva de cómo nos enfrentamos hacia él. Consideraciones importantes ante situaciones que tengan que tener la anestesia, la cirugía, pues el posicionamiento del cuello. Hay pacientes que nos han mandado específicamente a preguntar cuál sería la posición que se recomienda a la hora de hacerle tal o cual cirugía o de hacerle algún tipo de procedimiento. En los embarazos, pues recordar de que el tipo vascular lleva un poquito más de alto riesgo, pero que si está sobrepuesto sobre la parte hipermóvil o si hay casos de escoliosis o es el tipo cifoescoliótico, entonces el poder reportar eso al anestesiólogo va a ser importante, porque entonces la colocación de a veces medicamentos anestésicos a través de la columna, como son las epidurales, pues la morfología o la anatomía del paciente puede verse alterado. Algunos medicamentos que tienen mayor riesgo de afectar los tendones
o más predisposición para causar eventos de sangrado, como son el grupo de las fluoroquinolonas, y que se recomienda pues de que estos pacientes con condiciones vasculares o que presenten ya alergias o algunas condiciones específicas, pues de repente a lo mejor un brazalete donde puede indicar cuáles son esos, pues puede ser todavía más seguros para ellos, ya que en una situación de urgencia pudiera ser la diferencia en la atención que reciben. Unos comentarios sobre la parte cervical y la inestabilidad que causa a nivel de esta parte del cuello, pues puede involucrarse desde el primer segmento de la vértebra que nos aguanta la cabeza, que es lo que es conocido como el atlas, y el axoide, que es la siguiente vértebra que tiene como si fuera un palito, apófisis odontoides en el medio, y eso es lo que permite que nosotros podamos hacer algo en los movimientos de rotación de la columna. Pero en esa área allí se puede causar porque los ligamentos, que son nuestras estructuras que mantienen ese grado de estabilidad, como se mueven con más facilidad, puedan entonces ocasionar que sea un área de inestabilidad. Entonces, esto puede ser un área de gravedad y que puede dar un compromiso neurológico importante. Entonces, no porque tenga hipermovilidad voy a tener una luxación o una inestabilidad, sino de que existe esa posibilidad y simplemente un área de monitoreo, como hacemos el monitoreo también con los niños que son mucho más flexibles, como en el caso del niño de síndrome de Down. ¿Y qué tenemos que tomar en consideración? Pues la seguridad, los movimientos, cómo hacerlos de manera segura y evitar que entonces puedan darse mayores irritabilidades o alteraciones antes de hacer ciertas características. Entonces, ¿cuáles son aquellas que pueden ser considerados? Bueno, esto es más del problema musculoesquelético y se puede manejar con estas consideraciones o estas son alarmas y mejor los derivamos a otras especialidades. Entonces, cuando las sensaciones simplemente, pues bueno, me pesa un poco la cabeza, tengo un poco de tensión a ese nivel o a veces escucho como una arenilla o un crujido, puede asociarse a maneo o a este zumbido en los oídos. Todas esas, a pesar de parecer que son muy de alarma, pueden ser simplemente porque hay mucha tensión muscular, hay algo de debilidad muscular y que eso hace que con más facilidad pues la cabeza pueda sentirse como que no está del todo allí. Pero ya si tengo alteraciones en la vista, dificultades para tragar, que ya no pueda caminar de manera adecuada o pareciera que me hubiera bajado de un bote con esa sensación de un vaivén constante, que tengo cosquilleos, hormigueos, o se exacerba las pérdidas de conciencia o esos bajones como pasa en el POTS, que es la postura ortostática, eh, o los cambios de posturas ortostáticas, o si cuando hago ciertos movimientos veo que se ponen peor, estos son los que deben ser signos de alarma. Entonces, pues una manera que este grupo de RUSEC y colaboradores lo explicaron es que pues debo evitar a toda cuesta ejercicios o actividades que sean de manipulación cervical. Entonces aquí es donde de repente uno pone una eh, recomendación, alerta, cuidado con el uso de manipulaciones cervicales o tratamientos ortopédicos o quiroprácticos a nivel de lo que es las diferentes componentes del cuello. Y este grupo lo clasificó en tres niveles, el nivel alto, moderado y bajo, donde dependiendo al nivel que cada uno tiene, será la cantidad de intervenciones que en un momento dado tenemos que ir haciendo y la manera en que vamos a ir llevando a cabo el trabajo. Cuando es una irritabilidad muy alta, vamos a empezar primero con las actividades más básicas y que si alguna de esas produce algún cambio, vamos a parar. En la moderada,
podemos ser un poquito más arriesgados en los movimientos que vamos a ir haciendo y en la baja entendiéndose de que a pesar de que aparezca alguno de estos síntomas que les mencioné previamente, pues podemos ser eh, más abiertos o liberales en los movimientos que vamos a ir recomendando, pensando en que no tiene el mayor grado de compromiso. Entonces, para poder evitar las recaídas, tenemos que ir progresivo. No solamente necesita de ejercicios, necesitamos tener herramientas del día a día para lidiar con esto. Por eso es que somos un equipo. Vamos a empezar con un enfoque conservador, pero sin ser completamente restrictivo. Y vamos a incorporar poco a poco el ejercicio terapéutico para ese manejo del dolor, la educación. Hay veces que tenemos que meter los medicamentos, eso puede ser todo tema de una charla solita, pero entendiéndose de que si bien hay algunos fármacos que de repente podemos intentar no dar, no quiere decir que no se puedan dar. Entonces, pueden haber preguntas como si puedo usar medicamentos opioides atípicos como lo que son el tramadol o cualquiera de los derivados opioides o algunos de los antidepresivos. La respuesta es sí, sí se puede con precaución y entendiéndose de que si hay ciertas sintomatologías pueden exacerbarse y el paciente pues debe estar anuente a que eso puede pasar y iríamos de la mano llevando el manejo de ello. Vamos entonces a ir dosificando las actividades, el uso de los medicamentos, el periodo para descansar. El apoyo de salud mental va a ser fundamental durante todo el proceso y las adaptaciones que los diferentes equipos puedan ir dando para poder que lleve a cabo una vida plena, escolar, laboral o de manera lúdica, van a ser esencial para nosotros. Pues les mencioné ya que la propiocepción sí se puede trabajar y busca entonces mejorar ese conocimiento de la articulación en el movimiento que tengamos para poder que se haga de una manera más segura. Entonces, para nuestras cebras, cada persona es un individuo, merece más que adaptar el dolor, merece moverse con seguridad, son más que un paciente hiperlaxo, debe ser un paciente en la cual queremos que participe con confianza, que alcance su máxima funcionalidad y que es a través de este equipo de rehabilitación, liderado en este caso por el médico rehabilitador, donde vamos a tomar en consideración el potencial de transformar este movimiento en autonomía y en calidad de vida. Por lo cual rehabilitar es convertir la capacidad en poder participar. Pues moverse con seguridad, participar con confianza y vivir con la mayor funcionalidad posible es nuestra meta y les doy muchas gracias por permitirme en el día de hoy compartir con ustedes. Muchísimas gracias a la doctora Iliana el día de hoy por la información que nos ha brindado. Nuevamente a la doctora Carica por la información que nos brindó el día de hoy. Vamos a abrir un periodo de preguntas y respuestas para que ambos puedan contestarnos en caso de existir alguna de las preguntas sobre cualquiera de las dos conferencias dadas el día de hoy. Adicionalmente, pues damos las gracias a Laboratorios Rigar por las capacitaciones que nos está ayudando a realizar el día de hoy. Así que vamos a empezar con las consultas, que tenemos varias. Con respecto a la doctora Carica, en el set hiperlaxo, cuando hay disautonomía, ¿qué anestesia se recomienda? Cualquiera, si está la que nos quiera responder, podemos. Sí, como lo dije en la charla, la articaína al 4% es el anestésico más recomendado, debido a que tiene una estructura semejante al pH del cuerpo y se difumina fácilmente en la mucosa oral. Ahora, también está la mepivacaína al 3%, pero habría que decirle al doctor que lo use sin vasoconstrictor para evitar esas eh, eh,
taquicardia o el pico de presión arterial que puede desencadenar. La epinefrina, bueno, la mayoría de los odontólogos usamos epinefrina, pero también tiene que ser muy baja en vasoconstrictor. Entonces, hay algo en cuanto a que depende de el tratamiento que también se va a hacer. Si es quirúrgico, recomendamos la articaína porque dura mucho más tiempo. La anestesia es más prolongada que una epinefrina sin vasoconstrictor, que va a ser muy corto el periodo de una extracción dental, por si acaso hay una complicación, o una extracción de un tercer molar, o tal vez con otras o tal vez con otras cirugías como la periodontal, que también demora un tiempo y produce mucho sangramiento. También vi que preguntaron acerca de el protocolo que debemos utilizar en procesos quirúrgicos. La hemostasia es muy importante. Claro que debemos evitar el catgut, que es muy fuerte, o podemos usar un hilo dental muy delgado para sutura, pero lo mejor sería presionar el área donde está el sangramiento con gasa unos 2 o 3 minutos, y en tal caso de una extracción dental usar gelita, que son unos hemostáticos que colocamos dentro del alveolo. Y en caso de que haya ruptura de tejidos, usar el ácido hialurónico, que es un reparador de tejido excelente, un reparador de tejido de colágeno excelente. Muchísimas gracias, doctora. Adicional, nos comentan que cuál es la seda dental y el protocolo de uso. ¿Cuál es? La seda dental y el protocolo de uso. Mire, hay una variedad de hilos dentales, pero búsquense el que es más chatito, más plano, y puede ser con cera, porque la cera facilita el deslizamiento del hilo entre las dos superficies dentales sin lastimar la papila dental. Entonces, vamos a acercarnos muy a una de las paredes de uno de los dientes y después el otro contiguo. Pasamos sin necesidad de lastimar la papila, porque la papila se lastima muy fácilmente. Entonces el hilo dental debe ser bien flat, bien delgadito. No usar hilos gruesos porque obviamente le van a producir más problemas en las papilas dentales. Gracias. Adicional, aquí llega otra consulta. ¿Qué probabilidad hay que se afecte el esófago y otros órganos con esta patología? Por ejemplo, acalasia, etcétera. Gracias. Esa tendría que contestar Sí, la doctora Liliana, sí, creo que es sobre esto. aunque es colágeno también, ¿no? Sí. Sí, yo específicamente no sé las estadísticas de la afección a nivel del esófago, pero tomando en consideración que hay tejido conectivo también a ese nivel, no sé si propiamente la calasia sería la condición, pero de que pudiera afectar el esófago, sin duda pudiera ser parte de las características a tomar en consideración. La disfagia sí está dentro de lo descrito como una de las condiciones que el paciente pudiera tener, y eso va de la mano por varias aristas, ¿no? Y dentro de ello, pues la disminución también del tono muscular que el paciente tiene, que va de la mano con la hiperlaxitud. Por ahí yo vi una pregunta ahorita que voy a aprovechar para contestarla, y va de la mano, es porque la, la, la pregunta siempre es, bueno, pero si soy hipotónico, no puedo fortalecer, si tengo fuerza, tengo hipotonía y no queda claro. El músculo tiene varios componentes, o sea, yo tengo la capacidad de el tono muscular que me va a permitir mantener cierta posición. Esa es una parte inherente a lo que el músculo me permite hacer, que es mantener una posición a través de mi tono muscular. En los pacientes que son eh, hipotónicos, casi de la mano, la parte de la fuerza muscular también se ve un poco disminuida.
al inicio, entonces pareciera ser que no tienen la fuerza. No, hay veces que tienen la fuerza, pero el tono no los acompaña y entonces se caen. Entonces la fuerza es el componente del músculo que me permite mantener en el tiempo una actividad, ¿no? Entonces los dos tienen que trabajar de la mano para poder hacerlo, que se vaya a mejorar. Puede ser de que el paciente en el tiempo yo no quite la condición de hipotonía, porque hay hipotonías que vienen también de características a nivel de daños a nivel del cerebro. Entonces, tiene la información que es dado a través del cerebro y a través del sistema periférico. En el caso del Ehlers-Danlos, la afección es más periférica, no a nivel central, entonces sí se puede trabajar las otras características del músculo para ir mejorándolo en el tiempo. Lo único que pues demora a veces un poco más, pero para hacer una correlación es como ver al niño síndrome de Down, que uno los ve inicialmente como ese niño que está muy aguadito o lo que llaman en otras condiciones como el floppy baby, ¿no? El niño que está muy aguado. Pero poco a poco va logrando que el músculo se entrene para poder que a pesar de que no tiene todo el tono, la fuerza logre vencer la gravedad y que a través de que esa mejoría de esa condición pueda mantener ciertas posiciones. Entonces, no es un concepto fácil de captar desde un inicio, pero debe entenderse de que son dos diferentes características que el músculo tiene y que se van a trabajar tanto por separado como de la mano. O sea, tienen que ir ahí más o menos trabajando juntos para poder lograr la función. Muchas gracias por su respuesta. Adicional, tenemos otra consulta que dice, si no encontramos profesional de terapia física que sepa del SET, una opción válida puede ser programas virtuales de movimientos enfocados a hipermovilidad o la presencialidad es demasiado importante en este caso. Puedo contestar que ambas. eh, la medicina hoy en día y después de COVID definitivamente nos dio una apertura. La doctora hizo todo un estudio sobre la telerehabilitación en odontología, la telemedicina adaptada a la odontología. Pero sin duda es una estrategia válida para poder enseñarle a un individuo. Aquí el tema va a ser si el individuo, uno tiene familiaridad con la virtualidad para poder realmente que entienda el concepto, porque por más que a veces yo se lo pueda repetir, el profesional quizás no pueda en un momento dado estar 100% claro de hasta dónde está la deficiencia que pueda tener el individuo si no lo palpa o no lo toca. Yo soy amante a que mis pacientes saben que yo los tengo que por lo menos antes de irse a la consulta, algo le he puesto la mano encima porque es la única manera de darme cuenta cómo está ese tejido, cómo se está moviendo, porque pues sí, la parte visual me puede dar mucha información, pero puede ser que no la tenga toda. Sin embargo, es una estrategia válida, es una estrategia que en áreas que van a estar muy lejanas, donde de repente el individuo no puede lograr acceder a ello, debe ser una estrategia para ser utilizada. Pero sí recomendaría en que no es, me meto a YouTube a buscar el primer persona que hace ejercicio sobre laxitud, ¿no? La virtualidad también nos ha dado mucha información que no toda es fidedigna. Entonces buscaría lugares como las sociedades internacionales de Danlos o sociedades de fisiatría o de medicina física y rehabilitación o de terapia física, donde a través de esas sociedades quizás tengan links que van a ser un poco más seguros para tener profesionales que definitivamente en teoría deberían estar preparados para dar una información más segura y no solamente de manera folclórica Juan de los Palotes en YouTube o TikTok dando su comprensión de los ejercicios. Sí, quisiera agregar algo con respecto a la cavidad oral. Existe una gama amplia de productos como colutorios y pastas dentales que son las recomendadas para este tipo de pacientes. No usar, yo la verdad que cuando me dicen uso el Listerine, la verdad que yo me entro en pánico, porque el Listerine es un excelente bactericida bacteriostático, pero es muy cáustico. Y para la mucosa oral de los pacientes con sed no se recomienda. Entonces hay una línea como Gelodent infantil para niños, Eloden gingival de uso diario para los pacientes con mucosa
muy frágil, muy debilitada y es químicamente, es un colutorio muy bien estructurado que no produce irritación. Igualmente la pasta dental, no usar pastas. Hay pacientes que llegan y dicen yo uso bicarbonato de sodio, por favor no lo usen, porque eso desgasta completamente el esmalte dentario. Y más en un esmalte que viene con problemas desde muchas veces desde la etapa postnatal. Ah, Oye, eh, Fer, coge esto, espérate que me están haciendo una llamada. En cuanto también a la parte de los hilos dentales, como le dije, traten de usar los menos traumáticos. Existe yo no uso, perdón si hay alguien de la Colgate, yo no uso el de Colgate, yo uso el de la GOM. Es un hilo muy bien estructurado, muy suave, con seda dental, con cera que se desliza muy bien entre las piezas dentales. Entonces, cualquier otra cosa me pidió uno de los participantes que quería si le podía proporcionar la información del PPT. ¿Cómo no, Carla? Tú eh, puedes repartir el PPT con mucho gusto, porque ahí tienen mucha información. Y doctor Liliana, la parte que me gustaría que usted también me reforzara, me ayudara a reforzar, es la parte nutricional. Ellos requieren manejo nutricional de su guía alimentaria. No usar tantos carbohidratos, no usar tantos almidones que son formadores del biofilm dental, que si no tienes una higiene oral estricta después de cada comida y antes de ir a dormir, entonces ese biofilm ataca los cuellos, como ustedes vieron, degrada completamente el Carla, esmalte mira, a nivel yo te puedo cervical y de averiguar, ahí ¿no? vienen las Claro que famosas sí. caries Pero lo que pasa es que la de cuello, muchacha esta que son vive en clásicas en Monagrillo estos pacientes. y ella no tiene. Muchas gracias, Carla. gracias. Adicional tenemos otra pregunta, calcinosis en relación a la hiperlaxitud y síndrome de Ehlers-Danlos, SED. Por favor, doctora, muchas gracias. La calcinosis es un Uy, depósito sí. anormal del Entonces hueso, tendría que yo es que la ir allá, parte de las pero yo no tengo articulaciones. carro. Es mucho más frecuente A menos encontrarlo que, no sé en si, tejidos que son un yo poco no más tengo carro. Si rígidos hubiera o que la tenido parte muscular es más ataxia o rígida y algo, hace yo que te lo hagan mando. Yo, microtraumas sobre el tendón que se inserta sobre el hueso. No es tan frecuente encontrarlos en el enmendarlos. Puede ser que las calcificaciones aparezcan donde hay algo de pápulas o haya habido algún tejido que haya estado más restrictivo, pero no sería lo más frecuente encontrar en el paciente Erlendan. Eso es siempre un tema con muchas condiciones. Más que pensar en que debe ser una cama ortopédica, las consideraciones siempre ha sido que es una cama firme. Entonces, pero el descanso es relativo a cómo el cuerpo va a acomodarse a la hora. Entonces, si yo les digo, un semiortopédico funciona porque el cuerpo se amolda y permite que entonces se relaje y pueda encontrar una posición para hacerlo, pues puede ser igual de efectiva. Si ya hay condiciones como las escoliosis o desviaciones, a veces las estructuras muy, muy rígidas pueden ser hasta más incómodas, pero la contraparte es que si son demasiado aguados, entonces el cuerpo se amolda demasiado a ello y no le da algo de protección. Yo diría y siempre recomiendo que cuando van a buscar un colchón vayan a un lugar que les permita acostarse, se ponen en sus posiciones usuales de acostarse y que permanezcan en ella por lo menos unos 3 a 5 minutos para poder determinar si ahí sienten que el cuerpo logra relajar mejor. Para algunos es un colchón ortopédico, pero con memory foam encima. Para otros puede ser un semiortopédico, pero realmente decir que hay una almohada mágica o un colchón mágico, no diría que para un sueño reparador
es cuando uno consigue que el cuerpo pueda descansar en la posición que usualmente descansa. Ya si hay otros tipos de alteraciones en el sueño, como pueden darse en los pacientes con enlandarnos, que pueden estar asociados a las afecciones emocionales, pues ya entonces habría que considerar que no solamente la cama, sino el tratamiento que hay que darles para poder conseguir un mejor sueño. Y de la mano ahí, pues la doctora pudiera ampliar que la parte del ATM y la asociación con la parte emocional y el desarrollo de bruxismo, pues eso también puede ser algo que afecte el sueño o incluso las obstrucciones nasales o las apneas de sueño que también pueden darse, que pueden ser otras características y no solamente la consideración de que el colchón es lo que tengo que cambiar, que es lo que usualmente pensamos de primero, pero ya hoy en día ningún tratamiento es fácil, entonces cambiar de colchón cada 2, 3 años no se hace tan rentable y realmente un colchón debería durar alrededor de 10 años si es un colchón ortopédico. Entonces, no es la primera consideración necesariamente el cambio del colchón. Yo no me guiaría por tiempos necesariamente. Creo que una de las cosas importantes a considerar serían sintomatología. O sea, que si estoy ante un grado intermedio y que ya he pasado por la primera fase, porque a pesar de haberlos estructurados ahorita como lo hizo este estudio, de que lo puso alto, moderado y bajo, em, cuando tengamos inquietud o no estemos seguros bien, bueno, esto realmente es un moderado o es un moderado que pareciera severo, eh, o si estamos ante una persona que está muy ansiosa, que le genera algo más de inquietud o incluso dolor, yo me iría a pensar en que lo trato más como un alto, me voy con las primeras fases, vamos a ver cómo se comporta y luego paso entonces al moderado. Y eso puede ser en un periodo de 2, 3 semanas si es algo que está muy exacerbado, como pudiera ser simplemente viendo las maniobras en la consulta y que rápidamente pudiera implementar un programa un poco más agresivo. Creo que eso va de la mano de lo que estoy viendo en un momento dado para poder determinar qué tan rápido voy a ir a progresar con lo siguiente. Y creo que uno de los maneras, digamos, quizás o criterios que puedo utilizar es si mis movimientos activamente, o sea, que yo las hago sin que nadie me esté forzando y eso no me genera mayor incomodidad, inestabilidad o síntomas de mareo o algo por el estilo, entonces me permitiría pues acelerar un poquito más, pero no me atrevería a decir tiempos exactos. El mejor ejercicio. Ujú. Para para ya las escoliosis determinadas hay una serie de ejercicios que están documentados. Hay una escuela que se llama la Escuela de Shortham, que es la que más evidencia ha mostrado. Si solamente es que está propenso, ahí, como cualquier paciente que tenga condiciones que lo pueden llevar allá, yo creo mucho en el ejercicio central, el famoso core, pero el core hay que determinar lo que no es solo el abdomen, no solo son los músculos de la espalda, es trabajar la respiración, es trabajar los músculos del piso pélvico, es trabajar los glúteos. Entonces, es que el paciente entienda cómo debe estar su postura. Muchos de estos niños les mencionaba de que son esas posiciones desgarbadas, ¿no? Entonces están así como caídos, ¿no? Están simplemente como escurridos en una silla y uno está, pero estírate, pero recógete, pero enderezate. Entonces, pues es cansón para el niño y es frustrante también. Entonces es enseñarle a él, bueno, mira, a veces una reeducación frente a un espejo, mira, mira cómo se ve tu columna aquí así, versus cuando estás sentado y estás
los hombros echados para adelante, o cuando colapsas y quedas de un ladito, ir enseñándole cómo su cuerpo se siente y se comporta en diferentes situaciones, cómo se ve, puede ayudar a la parte de retroalimentación. Pero los ejercicios tienen que englobar todos esos grupos musculares de una manera activa y bueno, como mencioné, soy fanática del agua, así que en país como el de nosotros, donde estamos rodeados de agua, enseñarle a un niño a nadar desde la edad de 4 años, que es posible empezar a aprender a nadar, porque antes de esa edad solamente vamos a conocer lo que es la seguridad acuática, ¿no? Cómo flotamos, cómo sumergimos y aguantamos la respiración, tiramos las burbujas, no vamos a aprender a nadar. Ya desde los 4 años que ya tenemos más coordinación, tenemos un poquito más de conciencia del movimiento, podemos empezar a emprender a nadar y eso sería para un niño de más o menos 6 hasta los 9 años una excelente alternativa para complementar. No sería la única tipo de ejercicio, pero para complementar serían esos que les menciono. Ujú. Usualmente los métodos de radiofrecuencia se van a utilizar para los nervios a nivel más centrales. Esos son las raíces nerviosas o las áreas facetarias. Para nervios periféricos, no conozco del uso de radiofrecuencia como tal. Ahí sí me diría que habría que hablar con un algiólogo o especialista en medicina del dolor propiamente para este tipo de técnicas intervencionistas para ver si eso es una indicación adecuada para nervio periférico. Hasta mi conocimiento no lo se utiliza realmente nervio periférico como tal, pero considerando que la radiofrecuencia es como quemar, si lo iría a manera periférica, debiera considerar que pudiera dejar una secuela, pero no lo tomaría al 100%. Me has dado algo para estudiar y muchas gracias, Lizeth, por la pregunta. Bueno, en la mía están los dos que dejé al final de la conferencia, doctora Iliana con I latina las dos, RM en Instagram y CRM Panamá con una rayita abajo. Serían las dos maneras de localizarme. No, es que ya lo había cerrado. Creo que al final de la presentación yo dejé caricaca@gmail.com y el celular 6617-1006. Sí. Genial. Súper. ¿Cómo no? Ya Gracias a ustedes. gracias. Que pasen buenas noches. Bueno, muchísimas gracias nuevamente a ustedes. Hasta luego.